El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos las señales de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó estando cerradas las puertas y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de Tomás, apóstol, Santo Tomás. En la tradición cristiana tiene la fama de ser incrédulo, pero no es así. Ahora lo veremos por qué. Tomás le decían el mellizo, porque según la tradición cristiana se parecía, tenía muchos rasgos físicos de Jesús, creían que era hermano de él, y como era muy idéntico, le apodaron el mellizo. El Evangelio de Juan, capítulo 2, narra el acontecimiento de las bodas de Caná. Es el primer milagro que Jesús hace en el Evangelio, según el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de Juan hay 7 milagros de Jesús. Y el primero es de las bodas de Caná. Y ese milagro termina con estas frases, estas palabras. Dice, antes de eso, para los estudiosos, el Evangelio de Juan es escrito con signos. Se llama el Evangelio de los signos. Quizás porque fue escrito en un contexto de persecución, año 100. Y el Evangelio dice así, ese relato final de las bodas de Caná. Dice, estos signos, el milagro, estos signos han sido escritos para que el que vea, crea, y creyendo, se salve. Miren la dinámica de cómo se construye el Evangelio. Se escriben unos signos para que quien los vea, crea, y creyendo, se salve. Por eso la bienaventuranza de hoy es aún superior. Dichoso el que crea sin haber visto. Ese es el regalo de Tomás para nosotros hoy. El gran regalo de Tomás es que Jesús nos declara bienaventurados porque sin haberlo visto a él físicamente como lo vieron los apóstoles, creemos. Bueno,
Entonces, el personaje Tomás está construido como un signo de fe. Un signo de fe. ¿Qué se necesita para creer? ¿Qué? Ver. Entonces, desgraciado sería Tomás viendo y no haya creído. Pero no, al contrario, renueva su fe y le dice al Señor: tú eres Señor mío y Dios mío. Esa es la expresión que por muchos años expresaba la fe, cuando no existía el credo apostólico, o el credo, como oración. Las comunidades reconocían al Señor como su Señor, a Jesús, y lo hacían con expresiones así: tú eres mi Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres Señor mío y Dios mío. Era la única forma que existía de expresar fe en Cristo. Entonces Tomás tiene otras características. Tomás, ¿por qué no está con los discípulos encerrado en una casa? ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Es decir, tiene fe. El miedo encierra. Los discípulos temerosos, no crean ustedes que todavía ellos habían creído en la resurrección. Jesús, el otro signo del Evangelio de Juan es el discípulo amado. Pedro va con el discípulo amado al sepulcro. El discípulo amado ve y cree. Miren, vio los lienzos, no entró al sepulcro, pero vio los lienzos ahí y creyó. Pedro ve los lienzos, entra al sepulcro, no ve nada, pero tampoco cree. Entonces, estos hombres están encerrados, ¿no? Están encerrados porque tienen miedo, dice él en otra parte del texto, a los judíos. Aquí Tomás entra y sale. Un hombre que no tiene temor. Capítulo 9 de Juan. A Jesús le avisan para decirle: tu amigo Lázaro está a punto de morir, está enfermo, está delicado. Jesús dice: vamos a curarlo. Los discípulos se alarman porque para ir a Betania tiene que pasar por Jerusalén, o está muy cercano. Jesús ya les había anunciado lo que iba a suceder en Jerusalén. Entonces ellos se alarman y le dicen: tú no puedes ir porque te van a matar. Entonces Tomás le responde: vamos contigo, vamos contigo. Es decir, era un hombre de decisiones. Era un hombre que no se quedaba con la inquietud. Le preguntaba a Jesús, le hacía, hay otro pasaje donde Tomás le pregunta a Jesús. Le hace preguntas importantes de la fe. No se queda con la inquietud. Por eso hoy aparece la figura de dos tipos, de dos formas para vivir la fe. El signo, en este caso el resucitado, y el otro es el que cree sin ver. ¿Dónde se ubica usted? ¿Dónde está usted puesto? Y por eso, en este relato tiene tres partes. Primero, la comunicación de la experiencia pascual que están viviendo los discípulos. Hemos visto al Señor.
hemos visto al Señor. Y y Tomás va a ser el personaje según la lógica en la que es escrita el Evangelio. Si no veo las manos, la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero, en los clavos, y no meto mi mano en el costado, no lo creo. ¿Eso lo dice él por Jesús o por la incredulidad de los discípulos? Los grandes estudiosos de la Biblia dicen que Tomás lo que está interpelando es la falta de fe de los discípulos. Si lo han visto, ¿por qué están encerrados? Si lo han visto, ¿por qué están aquí ustedes encerrados? ¿Por qué sospechan? Porque no han hecho una profesión de fe todavía ellos. Entonces, esta frase la dice interpelándolos a ellos, cuestionándolos si en realidad lo han visto, si en realidad ustedes han vivido ya la experiencia pascual, ya Jesús se les ha presentado por primera vez y todavía siguen encerrados porque esta es la segunda aparición de Jesús en la casa. Ellos siguen encerrados. Y entonces Jesús se les vuelve a aparecer y les vuelve a decir, paz a ustedes. No le hubiese, si solo se le aparece a Tomás, le hubiese dicho, paz también contigo, Tomás. ¿No? Les vuelve a repetir a ellos. La paz es el fruto de la confianza, de la fe en el resucitado. La paz es un regalo de resurrección. La paz y la alegría son dos regalos de resurrección. Hoy este texto no lo dice, pero en la primera aparición del mismo Evangelio, Jesús le dice a los discípulos, paz a ustedes. Y dice el texto, y sus corazones se llenaron de alegría. Entonces, la paz y la resurrección son frutos de una experiencia de resurrección, pero también de fe en el resucitado. Tomás, el segundo aspecto, es ya la experiencia del encuentro con el resucitado. Y tiene una característica, recuerden, es el Evangelio de los signos. El signo del resucitado se manifiesta así. Estaban dentro los discípulos de una casa, junto con ellos Tomás. Llegó Jesús, miren, signo, estando las puertas cerradas. ¿Cómo entró? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. ¿Qué significa ponerse en medio de ellos? Cuando ellos tienen miedo. Significa que tienen que ver el signo elocuente, que es el centro de la fe. ¿Cuál es el centro de nuestra fe? Él, Jesús. Entonces, ellos ven ese signo. Por eso San Pablo dirá, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, la experiencia de resurrección debe llevar a los discípulos a reafirmar su fe. Y solamente así, cuando Jesús, entonces, ¿cuál es la experiencia pascual de Tomás? Ojo, los discípulos han escapado. Los discípulos en Getsemaní se fueron huyendo, todos lo abandonaron, excepto Juan. Lo abandonan, no han vivido la experiencia pascual, no han vivido la pasión, no han vivido. Entonces, esto
lo lleva a Tomás a vivir una experiencia pascual. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Él le ha dicho, yo tengo que ver los huecos de los clavos. Pasión, pasión, pasión. Y dice, aquí están mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Cuando escuchamos el relato de la pasión en Juan, la lanza del soldado que traspasa el costado de Jesús, ¿verdad? Para muchos dicen, es el momento en que nace la iglesia, porque es ahí donde Jesús se da totalmente a la comunidad, donde Jesús realmente se entrega totalmente. Y allí es donde Jesús le invita a ser creyente. Todo cristiano, todo discípulo del Señor está invitado a creer en el Señor como su Señor, a partir de una experiencia pascual. Jesús no le fue fácil con la comunidad de discípulos que lo entendieran antes de la Pascua. Jesús les está hablando de la fe, les habla de cómo debe ser su fe, les habla de lo que va a pasar, y luego se encuentra a un hombre que dice que tiene a una persona, a un criado que tiene un espíritu inmundo, y Jesús envía a los discípulos a que vayan a orar por él. Les ha hablado de la oración, les ha hablado de la fe, les ha hablado de la confianza en Dios, les ha hablado del servicio en la comunidad. Se van y luego regresa este señor y le dice, tus discípulos no han podido. Y Jesús dice que los reprende, les saca en cara su incredulidad. Entonces hoy pasa lo mismo. La experiencia pascual nos pone a nosotros en un nivel de fe aún superior. Dichosos los que crean sin haber visto. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, nosotros, viendo el signo del Señor en la palabra, en la comunidad, en los hermanos, en la comunión, en la vida, en lo que significa para nosotros el Señor, ¿creemos? ¿Creemos? Bueno, nos da otra oportunidad. No viendo los signos, los que les he dicho, ¿crees en Jesús como tu Señor? Eso es un tema. Ayer estábamos mirando la fe en la adversidad, pero hoy aparentemente es la fe cuando tienes las herramientas para creer. Jesús, la Eucaristía, los sacramentos, la iglesia, la comunidad, los hermanos, el servicio, la palabra, la oración. ¿Crees? O aún viendo el signo, todavía seguimos dudando. ¿Qué significa Jesús para nosotros hoy? Peor aún, cuando lo comulgas, ¿a qué te compromete? En fe. Y la imagen de un Tomás que nos invita a ser intrépidos en la fe, porque Tomás no tiene miedo, él sale, entra, llega, va, está con ellos siguen encerrados, pero Tomás sale. Y no lo voy a decir que es que Tomás, porque que Tomás ya creía, no, también estaba como los discípulos, y quizás el acontecimiento pascual de Jesús no le decía nada a él.
y podía ser un acontecimiento más en su vida. Quizás en ese momento una mala decisión, como lo habían pensado los otros, porque se fueron tristes, cabizbajos a sus lugares, volvieron a Galilea, de donde Jesús los había sacado. Entonces, la experiencia de fe que hoy estamos invitados a vivir es: vive esa bienaventuranza, vive como bienaventurado, vivamos como bienaventurados, que creemos a veces sin haberlo visto. Creemos en Él porque lo vemos en la Eucaristía, porque lo vemos en el hermano, porque lo escuchamos en la palabra, porque lo vemos en una obra de caridad, porque lo vemos en el hermano que sufre, porque lo vemos en nuestra familia, porque lo vemos actuar en nuestra vida. Hay signos donde podemos percibir la presencia de Dios con nosotros y poderle decirle a Tomás hoy: gracias, porque nos regala o hace brotar de los labios de Jesús esta bienaventuranza que es para todos nosotros, que no hemos vivido ese acontecimiento de Pascua, como dicen, face to face, sino que lo hemos visto, que lo hemos vivido a través de una experiencia pospascual, por el testimonio, por la vida de otros discípulos, de otros que vivieron, que narraron, que escribieron los relatos, los hechos, lo que vivieron como experiencia propia con Jesús. Dichosos los que crean sin haberlo visto. Amén.